Hola, bienvenidos a este capítulo número 11 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo vamos entonces a importar los datos que ya exportamos en este archivo INI que tenemos por aquí. La importación creo que ya la deben entender que es algo muy sencillo porque ya sabemos leer este tipo de variables. Entonces vamos al Lazarus, vamos a darle aquí en menú principal. Tenemos un menú exportar. Yo nunca pensé en uno que se llamara importar. Entonces le dan clic acá y le dan clic a este botoncito para añadir debajo de ese. Ese lo van a llamar importar. Importar. Y le vamos a crear aquí un submenú que se llame, aquí cómo se llama, exportar archivo ini. Entonces aquí sería importar desde archivo ini. Ese no es un nombre válido. Menú, es que siempre se me olvida aquí. Importar desde archivo ini. El caption entonces sería eso, sería desde archivo ini. Recuerden que yo le pongo este nombre así largo porque cuando yo le doble clic acá ya me queda prácticamente la documentación. Menú importar desde archivo ini. Entonces ya no tengo que escribir un comentario acá que hace la función. Que muchas personas hacen esto, que hace la función, pero pues yo no, con este nombre largo basta. Pues es mi forma de ver. Ya si ustedes quieren poner nombres cortos y poner una documentación, está bien. Bueno, para importar entonces tenemos que hacer lo siguiente: var archivo datos, es un tini file. Necesitamos utilizar el diálogo de abrir. El diálogo de abrir, a ver qué datos tiene acá. Yo le había borrado en otro video el de XML, pero se lo voy a volver a poner. Archivo de datos XML asterisco.xml asterisco. Pero lo voy a subir. Le voy a poner aquí archivo de datos ini. Y acá sería asterisco.ini. Y el otro sería archivo de datos CSV. Entonces aquí sería asterisco.csv. Listo, le damos clic en aceptar y ahí ya tenemos configurado. Voy a utilizar por defecto el número 2. En el video anterior se me olvidó explicar una cosa, pero bueno, la explicaré en este. Cuando yo le doy acá, menú principal, archivo, exportar a ini, entonces inmediatamente aquí aparece el DLG guardar tabla. ¿Yo qué puedo hacer antes de eso? DLG guardar tabla punto filter, filter index, y recordemos que este tiene unos filtros que habíamos concluido que se manejan así: filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4. Si yo ya sé como programador que yo voy a directamente a exportar a ini, como lo que estamos haciendo acá, entonces le digo directamente que me ponga el filtro 3. De la misma forma, cuando le doy acá menú principal, archivo, importar desde ini, de una vez le digo dlg abrir tabla punto filter index, de una vez le pongo el 3 para que el usuario no tenga que ponerse a cambiar ahí cosas. Entonces acá le digo sí, dlg abrir tabla punto execute. Entonces vamos a hacer algunas cosas. Aquí ya no tengo que comprobar extensiones porque el archivo ya viene bien. Creo el archivo de datos. Bueno, cuando yo digo que creo el archivo, que no se vayan a confundir, que el archivo se va a volver a crear aquí en el escritorio y que va a volver, no, es más bien como cargarlo en la memoria RAM. Archivo de datos lo voy a cargar y se carga así, .create, y le paso el dlg abrir tabla .filename. Listo, ahí ya me quedó abierto. Entonces lo que hago es empezar a leer la configuración. ¿Qué configuración necesito? Bueno, recuerden que la tabla esta necesita una cantidad de filas. Entonces yo le digo sg datos.row count es igual a ¿qué? A archivo de datos
punto read integer. Yo necesito leerme de acá de la sesión config. Entonces, de la sesión config necesito leerme la variable filas, que por defecto le voy a poner 20. Si tiene 0, entonces que por defecto ponga 20, que esas fueron las que puse inicialmente. Listo, ahí ya leí esa configuración. Ahora tengo que hacer un ciclo for. Inclusive que yo acá puedo crear una variable que se llama n de tipo entero. La leo acá. Voy a darle control X acá, n. Para que esa n me sirva para otra cosa. Ahora le digo que row count es igual a n. Cuando yo veo que una variable la necesito para dos cosas, entonces la creo. Si no, pues no la creo. Aquí la necesito para dos cosas. Ay, me salió un error. Uno, para ponerla en el row count. Inclusive que acá es más 1. Porque recuerden que yo tengo también la fila de la encabezado. Ahora voy a hacer un ciclo que va de igual a 1 hasta n. Hasta la cantidad de filas. Entonces aquí es donde voy a crear el coma i. Y ahí empiezo a leer la sesión de datos celda por celda, el x1 y el y1. ¿Cómo hago eso? Puedo inclusive acá poner x y y de tipo real. Y puedo crear, en esta ocasión sí lo voy a crear, una s variable de tipo string. Y hago lo siguiente, s bar es igual a, ¿cómo se llama esto? Se llama celda x. A celda x más into string i. Listo, ahí me va creando la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera. Y luego en la variable x voy a hacer archivo de datos.read float y le pongo entonces la sesión se llama datos y la variable se llama sbar, porque en sbar tengo celda x. Y aquí por defecto le voy a poner un 0. O sea, si hay un dato como raro, está vacío, entonces le pongo 0. Esto mismo voy a hacer para la variable y, que es lo único que cambia, que aquí va y que aquí pongo y. Esta variable la estoy usando dos veces, por eso la creé, porque la uso dos veces. Y luego simplemente en lsgdatos.celdas, en la columna 1, en la fila i, voy a poner un float to string x. Y aquí en la columna 2 voy a poner float to string y. Hay una pregunta que pronto a alguien se le puede ocurrir. Bueno, Julián, ¿cómo sabe uno de qué tipo es esto? Esto es un número cuando uno lo va a leer. Esto es un número, esto es una cadena de texto, esto es un booleano, esto es una fecha. No se sabe, no se sabe. Entonces acá, porque yo lo hice así con read float, para estar seguro que la conversión que haga si sea un número real y luego con esta función lo devuelvo al string. Sin embargo, ustedes pueden aquí directamente, podrían hacer lo siguiente. Si ustedes van a leer, por ejemplo, la variable x, directamente podrían haber hecho esto, archivo de datos.read string, y le voy a pasar esto de acá. Ese variable, bueno, considerando que ese variable tiene esto, y acá por defecto es una cadena vacía. Pero ahí ustedes ya lo condicionan a que sea un texto y que el texto pase directamente acá sin hacer la conversión. Sin embargo, yo les aconsejo, por la experiencia que he tenido en más de 20 programas hechos en Lazarus, programas pues profesionales, que hagan esta conversión. Que lean directamente el float y luego hagan la conversión de float to string para imprimirlo en la tabla. Eso garantiza la conversión del número real. Creo que aquí ya se ha leído todos los datos y lo que nos queda es decirle archivo de datos.free. A veces a uno se le olvida el punto free, pero es muy importante para no estar saturando la memoria. Entonces vamos a compilar.
No he leído datos, quiero hacer una prueba. Vamos al administrador de tareas. Y por aquí ustedes ven que está análisis estadístico. Que esto está ocupando 4 megas en la memoria RAM. O sea, nada. Es un programa muy liviano. 4 megas. Vamos a darle aquí archivo, importar desde archivo ini. Fíjense que de una vez ya me apareció el filtro 3. Entonces selecciono esto. Aquí me muestra los datos y le digo abrir. Vamos a ver qué pasó con este de acá. De una vez se subió a 10.1 megas. Entonces cada que yo voy leyendo datos, él va subiendo de tamaño en la memoria RAM. Entonces ya pesa 10 megas. Sigamos haciendo cosas aquí. Acá hay una cosa extraña. Fíjense que me puso 00. Porque el archivo solamente estaba hasta 19. Cuando él va a leer el número 20 no lo encuentra. Yo creo que hay algo extraño que no configuré antes. Aquí entonces toca decirle que lo haga hasta n-1 para que no me aparezca ese 00. Y eso quiere decir que, venga, hagamos una prueba. Archivo, abrir. Aquí en abrir, aquí hay un error, pero ya lo configuro. Datos. Sí, acá está hasta 19. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear 25 datos. Sé que hay 25 porque están numerados del 1 al 25. Pongámosle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a darle archivo, exportar a archivo ini. Selecciono este, guardar y aceptar. Entonces vamos aquí al archivo, releemos y me leyó exactamente hasta el 25. Listo, estoy seguro. Cierro esto, aceptar. Vuelvo, aquí pues esto ya se perdió, entonces lo cierro. Ahora vuelvo a compilar. Vamos a darle en archivo, importar desde ini. Selecciono el archivo, abrir. Y acá sí me leyó los datos, pero fíjense que siempre me crea una fila más. Y eso no, yo no necesito que me haga eso. Y fuera de eso no me crea aquí la otra marcación. Entonces ahí cuando uno va haciendo esas pruebas uno se da cuenta de algunas cosas. Entonces aquí le tenemos que decir marcar tabla. Había un procedimiento que yo había hecho en videos anteriores que se llamaba marcar tabla. Y ese marcar tabla lo que hace es ir a ponerle una etiqueta X y ya los encabezados y los números al lado. Listo, lo otro es que aquí en el proceso de menú, no me es más fácil buscarlo por acá. Archivos, importar desde ini. Tengo que decirle que me cree aquí, no, aquí simplemente si era solamente n. Y acá es donde hace n-1. Vamos a probar. Ya sé que en el archivo hay 25 datos. Entonces archivo, importar desde ini. Selecciono este que son, miremos, 25. Ahí ya me quedó bien hecho. Entonces ya estoy exportando y estoy importando datos. Recuerden que teóricamente, como decirlo así teóricamente, archivo, exportar, bueno, yo quise acá, archivo, exportar, me exporta el formato de datos en otra cosa, en ini, en CSV, pero el archivo o el formato de datos local, el que se va a funcionar siempre es el .data. Entonces, en el siguiente video yo quiero hacer una cosa, y es que, fíjense que cuando yo doy control S, él vuelve y me pregunta, aunque ya está abierto, él vuelve y me pregunta por el archivo. Y eso no es la lógica que manejan los programas. Si ustedes están en Lazarus, si ustedes le dan control S, ¿el qué hace? Él sobreescribe. Hagamos unos cambios acá. Fíjense que acá aparece un asterisco. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro programa.
que aparezca un asterisco ahí adelante y que y le indica al usuario que no se ha guardado los datos, y que cuando dé control S vaya y guarde en el mismo archivo. Esa es una configuración que vamos a hacer para ir aprendiendo toda la parte de usabilidad del usuario y que el usuario pues le parezca agradable el programa. Por ahora ya hemos visto el archivo ini, exportamos los datos, importamos los datos. En el siguiente video hacemos esa configuración. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.